entonces vamos a dar inicio al curso de prevencionista de seguridad y salud en el trabajo. En este caso estaríamos desarrollando el segundo módulo, ¿no? Para poder un poco complementar, ¿no? Lo que ya nosotros hemos indicado en la clase anterior, ¿no? Respecto a a la conceptualización y a la caracterización de lo que viene a ser, pues, ¿no? La primera parte, ¿no? De la prevención en seguridad y salud en el trabajo en el marco de la ley 29783, considerando también algunos aspectos generales de la 45001, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, lo que vamos a desarrollar ya es el desglose, ¿no? De algunos documentos importantes, ¿no? Que siempre vamos a tener que aplicar dentro del marco de la prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Pasamos a la siguiente, por favor, para poder... ¿me escuchan? La siguiente, sí, la siguiente. En la siguiente lámina, nosotros vamos a desarrollar, como ustedes comprenderán, ¿no? Para cuando nosotros desarrollamos como prevencionistas, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es el tema del reglamento, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como ya ustedes comprenderán, en este aspecto se va a tener infracciones de todo tipo, ¿no? Va a haber infracción leve, infracción grave, pero las infracciones van a ser justamente todo el proceso de incumplimiento, ¿no? De las normas, ¿no? En el marco de la seguridad y salud en el trabajo que se va a tener, ¿no? Entonces, y toda esta infracción, ¿no? Nos va a conllevar justamente a ser objetos de sanción. Entonces, todos los trabajadores, nosotros tenemos pues, que de una u otra manera, ¿no? Buscar, ¿no? Concientizar de que nuestra labor no es sancionar, nuestra labor es mejorar, es prevenir, ¿no? Es acondicionar, aplicar controles, ¿no? Esa es nuestra labor. Pero sin embargo, nosotros pues dentro de la jornada laboral vamos a tener un grupo de personas o unas cuantas personas que siempre van más allá de las indicaciones que nosotros damos, ¿no? O de las recomendaciones que asumimos que ellos deben de comprometerse, ¿no? Entonces, en ese marco, estas personas que no cumplen, ¿no? Con lo estipulado dentro de lo establecido en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y son reincidentes, entonces para ellos existe esta etapa de las infracciones. Los cuales nosotros, ¿no? Dentro de las organizaciones, utilizamos distintas formas, ¿no? Distintas metodologías para sancionar, ¿no? Algunos ponen cartillas de suspensión, ¿no? O cartillas, ¿no? De infracción. Otros colocan, generan una especie de puntos, ¿no? Y así como estos ejemplos se van estableciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí las infracciones leves, ¿no? Un poco en términos generales, para poder entender, nosotros vamos a tener, por ejemplo, a la falta de orden y limpieza, ¿no? Entonces, sabiendo y conociendo que el orden y limpieza es antes, durante y después, ¿no? De la jornada laboral, ¿no? Entonces, a ese aspecto es lo que nosotros vamos a considerar este aspecto. El anterior todavía, por favor. Estamos todavía en infracciones leves, sí. Y luego el otro es no reportar oportunamente los incidentes. Ojo, los incidentes, no los accidentes. ¿Ya? Entonces aquí hemos dicho que, por ejemplo, ¿no? Para que un sistema de gestión funcione correctamente y tenga éxito, es importante realizar, ¿no? Notificar, ¿no? Oportunamente todos los incidentes, ¿no? No asistir a las capacitaciones programadas, ¿no? Ya existen, ¿no? Por ley 4 capacitaciones, y le dije la semana anterior, ¿no? O la clase anterior, ¿no? Que cada reglamento, cada sector tiene pues su cantidad de capacitaciones, ¿no?
y ustedes lo que tienen que hacer es buscar que esto se cumpla correctamente, ¿no? Entonces, el no asistir a esas capacitaciones nos genera pues también este proceso de una infracción leve, ¿no? No asistir a los exámenes médicos programados, ya saben, los exámenes médicos programados, ¿no? De inicio, los exámenes médicos programados periódicos, rutinarios, ¿no? No rutinarios, todos ellos, ¿no? De no asistir, entonces eso también se estaría considerando como parte de una falta leve, ¿no? No adoptar las disposiciones y recomendaciones en medidas de seguridad y salud en el trabajo tiene también una implicancia similar a ello, ¿no? Ahora sí, pasamos a la siguiente. Entonces, con esto, nosotros estamos caracterizando, ¿no? Las infracciones leves que está estipulado en nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Les dije que dentro de las infracciones también tenemos infracciones graves, ¿no? Y más adelante veremos las muy graves, ¿no? Bien, en leves quizás hemos tenido un radio, ¿no? De infracciones, ¿no? Bastante marcada, detallada, pero sin embargo, para nosotros, las infracciones graves, ¿no? Tenemos que precisarlo, ¿no? Con más detalle, porque cada vez, pues, siempre se busca, ¿no? O se trata de generar algún tipo de confusión para, ¿no? Luego querer, ¿no? No aplicarse, ¿no? Esta, esta, estas infracciones, o en todo caso, los trabajadores a veces buscan, ¿no? Darle otro tipo de interpretación, ¿no? En ese sentido, para nosotros va a ser considerado, ¿no? Infracciones graves, ¿no? Ojo que lo que está aquí no es lo que realmente tiene que ir necesariamente, es las recomendaciones que nosotros damos de acuerdo a la experticia, las casuísticas que hemos ido viendo, ¿no? Ustedes pueden considerar todas estas y otras más, o pueden considerar, ¿no? Algunas de las que están aquí en este listado, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, una infracción grave es obstaculizar o impedir el desarrollo de la aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hablamos del programa, ¿no? Y ahí, pues, esto conlleva también al plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No informar de los riesgos, ¿no? O sea, un tema así como nuestra labor es preventiva, es importante, ¿no? Ir un poco más allá. Por eso decimos no informar los riesgos, ¿no? Eh, o no informar de los riesgos que están expuestos durante la ejecución de la labor, va a ser considerado pues como una infracción grave, ¿no? Existe y hemos visto mucha casuística al respecto, donde se deterioran intencionalmente, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, los EPPs, ¿no? Es un aspecto en el cual a veces se busca desgastar o se malogra, ¿no? Para no cumplir con la jornada laboral o para no cumplir con la tarea asignada, ¿no? O en todo caso, para con esto, pues, darles otros tipos de uso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esto también se considera como falta muy grave, ¿no? No usar equipos de protección personal, ¿no? Como ustedes comprenderán, a todos se les da equipos de protección personal, ¿no? Y además también hay un específico, ¿no? Y sobre esa base es lo que se va a cumplir, ¿no? Para este caso, ¿no? Así es que, además, hay equipos de protección personal que son específicos, ¿no? Hay generales y específicos. Los específicos también tienen que cumplirse dentro de este proceso, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Además, realizar trabajos para los cuales no posee la calificación adecuada. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchos trabajadores, ¿no? De una u otra manera, hacen una labor a los cuales no han sido capacitados o no están asignados, ¿no? En ese marco es importante, ¿no? Que los trabajadores
tengan y cumplan todo ese proceso. ¿De acuerdo? Bien, también transitar por zonas prohibidas o restringidas, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Que los trabajadores tengan en consideración y eso es considerado una falta muy grave, ¿no? No hacer el IPRC continuo antes de cada trabajo y no cumplir con las medidas de control, ¿no? Entonces, el no hacer este IPRC va a llevar justamente a este problema, ¿no? No reportar incidentes de forma inmediata, ¿no? Entonces aquí también es importante, ¿no? Ir siendo bastante preventivos y nosotros pues debemos de ir cumpliendo, ¿no? Con esta normativa, si no va a ser considerada falta grave, ¿no? Construir los accesos, ¿no? A los equipos de emergencia o retirar, ¿no? Estos equipos de emergencia. Muchas veces ocurre, ¿no? Que los equipos de emergencia son retirados, no son tomados en cuenta y esto pues les genera pues todo un problema, ¿no? Entonces ahí también eso nos va a llevar, ¿no? A colación una falta de este tipo, ¿no? Manipular los extintores, luces de emergencia, camilla, botiquines, gabinete, contra incendio, ¿no? Sin razón que lo justifique, a veces cogen, ¿no? La pala, el pico, ¿no? ¿No? O las frazadas que a veces se colocan, ¿no? Las tablillas, ¿no? Para poder atender una emergencia y estas también son consideradas faltas graves, ¿no? Manipular dispositivos de bloqueo y señalización cuando tenemos trabajo de alto riesgo en electricidad, ¿no? Sin autorización, entonces también es considerado una falta grave. Manipular los equipos de la empresa, ¿no? Sin autorización o capacitación respectiva, también va a ser considerado una falta grave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hemos considerado un aspecto principal, ¿no? Cuando se conduce, ¿no? Cuando se tiene, ¿no? Movilidades, ¿no? Dentro de la empresa o de la organización y estas movilidades, ¿no? Nosotros establecemos, ¿no? Que puede ir a 30, a 40, a 50, ¿no? O en este caso, cuando es pistas, a 90 kilómetros por hora, ¿no? De acuerdo a la distancia y los tiempos, ¿no? Entonces, lo que ustedes establezcan es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Y eso tiene que establecerse, sobre todo cuando tenemos equipo de línea amarilla, ¿no? Entonces estos tenemos que buscar, ¿no? De que siempre mantengan, ¿no? Una velocidad adecuada y una distancia también, ¿no? Y todo incumplimiento también de las normas y procedimientos de seguridad, ¿no? En general será considerado como una infracción grave, ¿no? Entonces ahí, esto de aquí nos tiene pues que llevar, ¿no? A repensar, ¿no? Cuáles van a ser nuestras actitudes. La siguiente, por favor. Y nuestras acciones, ¿no? Frente a la seguridad, ¿no? Entonces ahí nosotros como prevencionistas cumplimos la función de poder ir reportando, ¿no? A cada uno de los trabajadores, ¿no? Y cuando estos son reincidentes, ¿no? La situación se pone mucho más compleja y se les aplica un proceso de infracción muy grave, ¿no? Entonces, cuando vemos este proceso de infracción muy grave, ¿no? Ahí vamos a tener aspectos como que cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión, ¿no? De un trabajador, ¿no? Entonces, esto ya es una situación bastante comprometedor, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta esta situación, ¿no? Proporcionar información inexacta, ¿no? O de forma deliberada durante el proceso de análisis de la investigación del accidente, ¿no? Entonces hubo un accidente, de repente imaginemos que esto haya sido mortal y ahí nosotros dimos una información y que esta no haya sido exacta, entonces genera pues este tipo de situaciones, ¿no? Luego también no paralizar ni suspender de forma inmediata los trabajos con riesgo inminente o reanudarlos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron dicha paralización. Entonces también aquí tenemos este otro aspecto, ¿no?
al respecto para poder establecer o poder también tener en cuenta, ¿no? Que esto de aquí va a generar pues graves perjuicios, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Y también a la organización, ¿no? Por eso se considera una falta muy grave, ¿no? Propiciar la pérdida, ¿no? De rendimiento de tareas propias o de su compañero o no cumplir las medidas de control, ¿no? Es importante que se cumpla todas las medidas de control, ¿no? De acuerdo jerarquización de, a la jerarquización, ¿no? De los controles de riesgo y sobre ello, pues, cumplir o hacer cumplir esta normativa, ¿no? Acudir al centro de trabajo bajo efectos de alcohol en grados inaceptables, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Que luego de la jornada laboral, ¿no? El trabajador, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Pueden desarrollar las actividades que ellos correspondan, pero sin embargo, llegar en su jornada laboral teniendo, ¿no? Efectos de alcohol, ¿no? En grados inaceptables, entonces estos también, ¿no? Va a ser parte, ¿no? De una falta muy grave, ¿no? Poseer, usar drogas prohibidas, ¿no? Bebidas alcohólicas en el área de trabajo, esto también es considerado como un despido inmediato y es una infracción muy grave, ¿no? Lo cual no hay medida que pueda sostener, ¿no? La continuidad de este trabajador, ¿no? Entonces, así como estas normas, ¿no? Que hemos considerado aquí, las que son muy graves, ¿no? Nos va a permitir o desarrollar, pues, ¿no? O poder entender que nosotros debemos de cumplir, ¿no? Con todas estas medidas del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, ¿no? Tanto en las infracciones leves, graves y muy graves. La siguiente, por favor. Bien, entonces ahora nosotros vamos a ver, ¿no? La siguiente. Sí, bien. Ya aquí vamos a ver un poco, ¿no? Los tipos de amonestaciones, ¿no? Que va a tener, ¿no? Digamos, en los trabajadores, ¿no? Dentro del reglamento interno, ¿no? Se van a amonestar en función a amonestaciones verbales, ¿no? Que se va a realizar a raíz del reporte del ingeniero de seguridad, ¿no? Amonestación escrita, ¿no? Suspensión de labores sin goce de haber o despido por falta grave, ¿no? Cuando hablamos de amonestaciones verbal, ¿no? Decimos que es una de las medidas, ¿no? Que se va a establecer inicialmente cuando el trabajador no haya incurrido o por primera vez no esté teniendo este tipo de faltas y que esta sea una infracción leve, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero eso no significa que solamente será amonestación verbal y queda ahí, ¿no? Y la siguiente le sigo haciendo otra amonestación verbal. No, cuando estos son reiterativos, ya la situación se va considerando en otra medida de tal forma que esto llega a ser una amonestación escrita, ¿no? Que esta va a ser también una medida correctiva que se aplica cuando haya reincidencia en la comisión de las faltas primarias, ¿no? Que es la amonestación verbal. Y luego va a haber, pues ya hemos llevado, ¿no? A cabo los procesos de verbal, escrita, y ahora viene pues la suspensión de labores sin goce de haber, ¿no? En la suspensión de labores sin goce de haber, ya estamos pues hablando de violaciones más serias de las normas y procedimientos establecidos. Esto está relacionado con las infracciones graves, ¿no? Y por lo tanto, esto implicará pues una suspensión sin goce de remuneraciones, ¿no? De 1 hasta máximo 3 días por mes, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Establecer, tener claramente, ¿no? Desarrollado cómo se va a sancionar a los trabajadores, ¿no? Todo ello en el marco, pues, del reglamento para no tener medidas, ¿no? Que a veces son excesivas o que que están fuera del marco de la norma, ¿no? De la reglamentación.
amonestación. Luego vamos a tener pues las amonestaciones, ¿no? Por despido por falta grave, ¿no? Esto está relacionado, ¿no? En realidad es por falta muy grave, ¿no? El despido ya se da cuando la falta es muy grave, ¿no? Y esto tiene que ver pues con las violaciones, ¿no? De todas las normas, en todas las disposiciones que nosotros hemos determinado, ¿no? Que se han determinado en la organización, ¿no? Así es que este de aquí, ¿no? Está amparado mediante el decreto supremo 024 del 2016, ¿no? Por ejemplo, en energía y minas, ¿no? Y esto, pues, en el artículo 20 y 23 lo determina, ¿no? Por ejemplo, en este caso de minería, la situación es bastante compleja, ¿no? Cuando tienes un despido por falta grave, ¿no? Incluso, pues, no solamente vas a hacer mérito de sanción en una empresa minera, sino que a veces ya existen, ¿no? Una conexión entre, o una comunicación entre distintas mineras y todas ellas mediante un semáforo, ¿no? Y cuando estableces rojo, estás imposibilitado de ingresar a estos trabajos, ¿no? A veces te ponen 1 año, 3 años, ¿no? Eso es importante que se considere, ¿no? Y estas faltas muy graves se los dan no solo a los trabajadores, también se los dan a los ingenieros y a todos, ¿no? A todos los, incluso también a las empresas, ¿no? Hasta todos los niveles de organización, ¿no? Desde trabajador hasta organizaciones, ¿no? O sea, todos son sujetos de este tipo de sanciones. La siguiente, por favor. Perdón, se ve por el micro. Las obligaciones que tiene el personal es muy importante, ¿no? Que lo tengamos, ¿no? Ya que acá vamos a ver, pues, tanto obligaciones de el personal como las obligaciones, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Y de todos los mandos medios en general, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿no? Eh, Estas obligaciones, ¿no? Que tiene el empleador, por ejemplo, ¿no? Como siendo el empleador el que establece, ¿no? La política principal para poder desarrollar, ¿no? La jornada laboral, entonces ellos tienen que proveer y conservar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Parte de las obligaciones es brindar todos los recursos necesarios, ¿no? Al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Tienen que adoptar, ¿no? Las medidas pertinentes, ¿no? Para cumplir con las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, ¿no? Recuerden que el comité es paritario y ahí pues el empleador tiene pues que cumplir con todos esos aspectos. Nosotros como prevencionistas tenemos que velar, ¿no? Por todo ese proceso, ¿de acuerdo? Asimismo, se tiene que instruir, ¿no? A los trabajadores respecto a los riesgos a que se encuentran expuestos con relación, ¿no? A sus ocupaciones, que van adoptando las medidas necesarias, con ello, ¿no? Evitar accidentes y daños a la salud, ¿no? También, ¿no? Vamos a considerar también algunas obligaciones, ¿no? Como es el aspecto de capacitar a los trabajadores, ¿no? En los métodos, estándares y procedimientos que vamos a tener nosotros, ¿no? Se va a proporcionar a los trabajadores, ¿no? Los equipos e implementos de protección personal, ¿no? Para desarrollar la jornada laboral, ¿no? Y estos tienen que cumplirse, ¿no? Cabalmente y con todos los mecanismos que ya se han dispuesto, ¿no? Al inicio, ¿no? Asimismo, el empleador está obligado a practicar todos los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces, estos exámenes médicos ya saben que es de manera obligatoria según la ley
según también el decreto supremo del MINSA, ¿no? La 382, ¿no? Entonces esto ya se establece, ¿no? Orientar al personal ajeno al proyecto, ¿no? Pues a todas las partes interesadas, como son visitantes, clientes, proveedores, ¿no? Que se encuentren dentro de las instalaciones para desarrollar, ¿no? Correctamente sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, estas son la siguiente, por favor, estas son las obligaciones que tiene que cumplir el empleador, ¿no? Como aspectos principales, ¿no? Y generales, ¿no? En la jornada del trabajador. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Como supervisores, ¿no? O también como aspectos de prevencionistas, nosotros también cumplimos, ¿no? Cumplimos labores importantes, ¿no? Para efectos de esta capacitación, ¿no? Nosotros tenemos que mencionar, ¿no? Que uno de los aspectos que cumplen los supervisores y los prevencionistas es que tenemos que cumplir a cabalidad las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos que asegurar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento, ¿no? Ya saben que el reglamento va a ser el documento directriz. Luego, los trabajadores, ¿no? Deben de cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los estándares, procedimientos y prácticas que desarrollan, ¿no? Al interior de la organización, ¿no? Y la práctica que nosotros vamos a impulsar en todo momento va a ser el de trabajo seguro, ¿no? Y el uso adecuado de los EPPs, ¿no? En ese sentido, ¿no? También es importante participar y realizar las inspecciones planeadas. Nosotros pues vamos a tener, ¿no? Mensualmente, ¿no? Unas inspecciones planeadas que estas luego van a hacer de manera diaria, semanal, quincenal, ¿no? De acuerdo a ello, nosotros vamos a hacer nuestros reportes y nuestras estadísticas, ¿no? De tal forma, pues, que parte o dentro de las funciones que vamos a cumplir son estos aspectos, ¿no? Luego, tenemos que detener todo trabajo peligroso y no reanudarlo hasta que las condiciones observadas se hayan corregido, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? La labor que nosotros realizamos, para eso vamos a utilizar, ¿no? Algunos documentos o OPTs, ¿no? O otros formatos que nos permitan justamente orientar o nos permitan también caracterizar, ¿no? Este proceso, ¿no? Además, también vamos a levantar todas las observaciones encontradas, ¿no? En las inspecciones, ¿no? Que han habido, ¿no? Por parte del cliente, por parte de repente, alguna autoridad supervisora, ¿no? O fiscalizadora. Tenemos, pues, que nosotros a dinamizar el cumplimiento de ello, ¿no? Tenemos que informar a todos los trabajadores acerca de los riesgos los cuales están expuestos en sus áreas de trabajo, ¿no? Y que nosotros como prevencionistas, como tenemos una tarea permanente, diaria, ¿no? Nuestro papel es cumplir con ese proceso, ¿no? Podemos decir que nosotros no permitiremos, ¿no? Que se inicie un trabajo alguno si esto no ha sido efectuado, ¿no? Su análisis de trabajo seguro, ¿no? Su AST o su ATS, como ustedes lo quieran llamar, y con la charla de 5 minutos, ¿no? Estos dos documentos van a ser muy importantes, ¿no? Para poder iniciar la jornada laboral. Y todas estas tienen que hacerse pues con la participación de todos los trabajadores. No es con uno, no es con dos, no es con el capataz, ¿no? Sino es con todos los trabajadores, ¿no? Además también no se va a permitir, ¿no? Que se inicie un trabajo de alto riesgo sin permiso, ¿no? De trabajo seguro, ¿no? ¿Quiénes determinan este permiso de trabajo seguro?
estos tienen que estar, ¿no? Determinados, firmados por un ingeniero, ¿no? De seguridad y además no solo de eso, sino que tiene que estar colegiado, ¿no? Entonces, para todo trabajo de alto riesgo, tiene que estar colegiado el profesional que lo está firmando o autorizando, ¿no? De tal forma, su grado de responsabilidad va a ser muy importante, ¿no? Debe ser responsable por su seguridad y la de sus trabajadores que laboren, ¿no? Bajo su cargo, ¿no? Ahí en ese proceso, ¿no? Todos cumplen una labor muy importante, ¿no? De parte de los prevencionistas o supervisores de seguridad, ¿no? Es importante informar inmediatamente al área de seguridad sobre toda ocurrencia, ¿no? De todo incidente que pueda ocurrir en el área de trabajo. Ahí para nosotros, ¿no? Cuando ocurren estas situaciones, tenemos que rápidamente tener un registro, ¿no? Un registro donde se establezca, ¿no? Estos incidentes, ¿no? Y con ello, pues, establecer una estadística también, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros va a ser muy, muy importante, ¿no? Y finalmente, podemos realizar las investigaciones de todos los incidentes y accidentes, ¿no? La ley nos obliga a los accidentes, pero nosotros recomendamos que sea desde los incidentes, ¿no? Durante el desarrollo de la jornada laboral. Entonces nosotros tenemos todas esas labores que cumplir, ¿no? Y quizás puedan hacer muchas otras más también, ¿no? Pero va a ser muy preponderante, ¿no? El cumplimiento, ¿no? De estas obligaciones por parte de nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces ahí vamos a ver ahora las obligaciones de los trabajadores, ¿no? En este proceso también vamos a detallar, ¿no? Vamos a detallar cómo vamos a desarrollar este aspecto, ¿de acuerdo? Ya, entonces, para las obligaciones, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Es importante que se tiene que respetar el cumplimiento, ¿no? Del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en primer marco, ¿no? Para nosotros eso va a ser un primer punto, ¿no? Si no hay el respeto a este cumplimiento, entonces ahí vamos a entrar pues en grandes contradicciones, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Lo siguiente es que todos los trabajadores están obligados a usar adecuadamente, ¿no? Los EPPs durante la jornada laboral, ¿de acuerdo? Y luego, vamos a tener que verificar, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Que un buen estado, ¿no? Del estado de las herramientas y asimismo también de de todas las herramientas y los equipos, ¿de acuerdo? Y luego, parte de las obligaciones de los trabajadores es no operar, ¿no? No operar o manipular equipos, maquinarias u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados, ¿no? Entonces esto para nosotros es importante, ¿no? Que los trabajadores mismos tienen que saber que ellos no están autorizados para operar ningún tipo de equipo, maquinaria, para los cuales no hayan sido capacitados, ¿no? Deben de cooperar y participar en el proceso de investigación, ¿no? Y su determinación tiene que ser, pues, o sus intervenciones tienen que ser de manera objetiva, ¿no? Tienen que ser de manera sincera, ¿no? Para eso, pues, justamente se les realiza, ¿no? Se les realiza, pues, una declaración jurada, ¿no? Para que la información que estén proporcionando sea veraz, ¿no? Y de no serlo, ya ustedes
vieron que esto configuraba una falta muy grave, ¿no? Entonces, este aspecto, eso tienen que tenerlo en consideración. Bien, entonces, también es importante, ¿no? Velar por el cuidado integral de la salud, ¿no? De él y de todos los trabajadores, ¿no? Que están en la, en el lugar o en la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, ahí pueden ser por turnos, pueden ser puede desarrollarse, ¿no? Por etapas, ¿no? Hay horarios a veces por horas, otros de turnos medio tiempo o tiempo completo, y todos ellos pues tienen que estar pues justamente, ¿no? Cuidado de forma integral su salud, ¿no? Parte de las obligaciones de los trabajadores es cumplir, ¿no? Que ellos cumplan, ¿no? Con los exámenes médicos, psicológicos, de actitud física, que programe, ¿no? La organización, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que estar debidamente, ¿no? Cumplido, ¿no? Como va a corresponder, ¿no? De acuerdo a la programación. Luego tenemos, ¿no? Que participar en participar en todos, ¿no? Los programas de capacitación y actividades, ¿no? Que desarrolle la organización, ¿no? Luego tienen que también desarrollar o comunicar, ¿no? De forma inmediata a su jefe directo o dependencia encargada, ¿no? De respecto del haber realizado, ¿no? Las comunicaciones de acuerdo a, ¿no? A las enfermedades, ¿no? Contagiosas que puedan haber al respecto. Ahora, no solamente hablamos del COVID, ¿no? Puede ser una enfermedad, por ejemplo, un ITS, ¿no? Entonces también todas ellas tienen que registrarse o tienen que comunicarse correctamente, ¿no? Porque finalmente eso es garantizar la salud no solo de uno, sino de todos los trabajadores, ¿no? Que estamos en la organización, ¿no? Mantener las condiciones de orden y limpieza. Recuerden que les habíamos mencionado, ¿no? Las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares, ¿no? De trabajo y oficinas administrativas, ¿no? Y de acuerdo al lugar de trabajo que desarrollan, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, esto es muy importante, el trabajador, ¿no? Puede realizar sus actividades bajo efectos de alcohol, algún estupefaciente, ¿no? Y además también ahora se están regulando, ¿no? El estado, ¿no? Incluso de las bromas, ¿no? O los juegos bruscos, ¿no? Todos estos también se está prohibiendo durante la jornada laboral, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora ahí nosotros hemos podido ver, ¿no? Respecto a las obligaciones que tiene el empleador, los trabajadores y nosotros como ingenieros de prevención, ¿no? Ingenieros de seguridad, ¿no? Y todos los que desarrollan estas labores, ¿no? ¿Cuáles, no? Son sus funciones principales, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, nosotros ya hemos visto en la clase anterior respecto al tema de los peligros, riesgos, incidentes, ¿no? Que se han podido desarrollar, ¿no? La siguiente. Ahora vamos a ver de manera práctica qué riesgos podemos ver en oficina, ¿no? La siguiente. Ahí nosotros podemos, pues, de manera inmediata, ¿no? Ver, por ejemplo, ¿no? Cuando hay algún trabajo, ¿no? De administrativo, ¿no? Por ejemplo, en zonas de escritorio, estamos relacionados, por ejemplo, las caídas del mismo nivel, como se determina, ¿no? Caídas del mismo nivel. Vamos a ver, por ejemplo, que ya vamos a ver también ahí, ¿no? Por ejemplo, la sobrecarga de instalaciones eléctricas, ¿no? Cuando son
enchufados, ¿no? Demasiados, ¿no? Tomacorriente, como vemos ahí en el ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener en consideración, ¿no? Además, también el proceso de los cortes o pinchazos, ¿no? Con o con algún otro elemento pulso constante, ¿no? Que también va a afectar, ¿no? A la labor diaria que realiza el trabajador, ¿no? Y algo muy frecuente, ¿no? Que es el tema de los golpes, ¿no? Contra los muebles, ¿no? Los golpes que sufrimos de manera permanente, ¿no? Esto también es objetos movibles, ¿no? Entonces también es un tema que tenemos que tener bastante consideración. Entonces aquí estamos identificando los riesgos, ¿no? Estos riesgos, por ende, determinan, ¿no? ¿Cómo se llama? Los peligros, ¿no? Que están pendientes de los peligros, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces en el otro proceso nosotros vamos viendo los riesgos asociados, ¿no? A lo que viene a ser los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los asistentes administrativos, ¿no? Los asistentes administrativos, ustedes saben, pues, ¿no? Que están en permanente movimiento, ¿no? Haciendo trabajo de escritorio, trabajo, ¿no? De desplazamiento, ¿no? En un mismo piso, en diferentes pisos, ¿no? O también de repente están, pues, están también en una postura, ¿no? De manera diaria, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Las lesiones lumbares, ¿no? Por posturas inadecuadas, ¿no? Y que estos son, ¿no? Producidos justamente por mantener posturas incorrectas, ¿no? Asimismo, ¿no? Por no sentarse adecuadamente, ¿no? Lesiones en los dedos, las muñecas, ¿no? Por ejemplo, hacen bastante trabajo de tipeo, ¿no? En este proceso de trabajo de tipeo, ¿no? A veces las posiciones, ¿no? Entre el brazo, el codo y la mano no son las adecuadas, ¿no? Entonces, por eso también sufren algún tipo de problemas, ¿no? Fatiga por adoptar posturas forzadas, que ya lo hemos mencionado, y asimismo una fatiga visual, ¿no? Por el aumento de parpadeo, lagrimeo, ¿no? Pesadez en los pardos, ¿no? U ojos, ¿no? Que también eso es algo frecuente, ¿no? Frecuente para todos ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Trabajos, ¿no? Por ejemplo, de riesgos que hay en el caso de jefaturas o direcciones, ¿no? Tenemos ahí la sobrecarga mental, ¿no? Tenemos también, tenemos el estrés acumulado, ¿no? Por los documentos que hay en el escritorio. A veces nos quedamos hasta altas horas de la noche, ¿no? Digamos, desarrollando, ¿no? Esta documentación y esto pues hace que cuando lleguemos a nuestros domicilios tengamos una sobrecarga de información, ¿no? Bien, también tenemos un proceso de lesiones, ¿no? En el proceso de musculoesqueléticos, ¿no? Por malas posturas, ¿no? Y movimientos forzados, y asimismo también, ¿no? De manera permanente, fatiga visual, ¿no? La fatiga visual, que también es un tema en el cual estamos siempre siendo afectados, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, acá estamos viendo ya casuísticas, ¿no? Estas casuísticas nos están llevando un poco a entender de la parte teórica que hemos desarrollado, ¿no? Hasta estos momentos. Ahora vamos viendo la parte más práctica, ¿no? De este proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?
del personal de mantenimiento, ¿no? Que también tenemos en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Este personal de mantenimiento está expuesto, por ejemplo, a quemaduras, ¿no? Por contactos eléctricos, ¿no? Ya sea por partes o elementos metálicos, ¿no? Que, son, que están pues a baja tensión o que están también a mediana tensión, ¿no? Va a depender, ¿no? A veces se manipula mucho de estos elementos, ¿no? Luego vamos a tener otras que son por quemaduras, por incendio, ¿no? Causados por enchufes deteriorados, ¿no? Que siempre tenemos estos enchufes o estos elementos, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones, y esto finalmente va a generar un riesgo para este tipo de trabajadores, ¿no? Quemaduras, ¿no? Por cortocircuitos, ¿no? Al hacer la revisión de los cables, ¿no? De los enchufes, de cómo lo desarrolla, ¿no? Pues estos también, ahí se va a ver bastante, ¿no? De este proceso de riesgos para estos trabajadores de mantenimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente, por ejemplo, tenemos todo lo que es, ¿no? Para el personal de archivo. Ustedes comprenderán, ¿no? De que en los archivos de toda organización, si, normalmente se llevaba, ¿no? De una manera documentaria, ¿no? Y estos archivos documentarios, ¿no? Nos llevan a, nos ha llevado pues a acumularnos, ¿no? De muchísimo documento, de muchísimo papeleo, ¿no? Estos papeleos, ¿no? Ahí nos ha permitido, ¿no? De una u otra manera, ¿no? A veces tener, ¿no? Grandes almacenes, ¿no? A veces no solamente de uno o dos edificios, ¿no? Y que esto es para cuando se hace búsqueda, ¿no? De esta documentación, requiere pues que el personal, ¿no? Tenga, ¿no? Estos problemas, por ejemplo, de lesiones en la espalda, ¿no? Por transporte de carga, ¿no? De materiales de una oficina a otra oficina, ¿no? Se ha tenido, por ejemplo, lesiones, ¿no? De caídas, ¿no? Por el mismo nivel, causados por presencia de obstáculos en zonas de tránsito. También, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, golpes y lesiones lumbares por caídas de objetos, ¿no? En algún tipo de manipulación. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de este proceso, ¿no? A veces hay documentación de archivos que no se tienen al mismo nivel, sino se tienen a distintos niveles, ¿no? Y cada uno de estos niveles, ¿no? Se desarrolla, ¿no? Se desarrolla pues de una manera a veces no adecuada, ¿no? Porque a veces no hay escaleras o a veces no hay los implementos para poder llegar a ellos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener pues justamente estos golpes y lesiones lumbares, ¿no? Vamos a tener también uno de los grandes problemas, ¿no? Alergias respiratorias, ¿no? Provocados por los polvillos, ¿no? Todo papel, ¿no? Produce, ¿no? Por su tiempo de guardado, ¿no? Que tienen a veces, ¿no? Sobre ello, también vamos a tener, pues, ¿no? Los sobreesfuerzos por manipulación manual de carga, ¿no? Estos sobreesfuerzos de manipulación manual de carga va a llevar, pues, también a estos problemas lumbálgicos, ¿no? Si se dan cuenta, en este aspecto, ¿no? De trabajos, cumplen varios de los factores de riesgos que se debe analizar, ¿no? Correctamente, ¿no? Entonces, estos factores de riesgos para nosotros va a ser muy importante en esta área aplicar, ¿no? Los hiper C, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, culminando con, por ejemplo, con la ejemplificación, ¿no? De estos riesgos, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Los trabajos para el personal de almacén, ¿no? Para el caso de los trabajadores, ¿no? De almacén, ¿no?
Vamos a ver lo que son las posturas correctas e incorrectas, ¿no? Lesiones por caídas de objeto, ¿no? Similar de repente al de los archivos o el de mantenimiento, ¿no? Los riesgos, ¿no? Se van viendo, ¿no? También por las posturas, ¿no? Que van asumiendo y asimismo también, ¿no? Por las enfermedades respiratorias, ¿no? Que van teniendo por falta de limpieza, ¿no? En este proceso, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Parte de las cosas que uno tiene que analizar también en cada una de las áreas. Como se dan cuenta, en algunos pueden ser repetitivos, ¿no? Los riesgos, pero sin embargo, ¿no? A veces estos varían, ¿no? Y estas variaciones va a depender, ¿no? De las condiciones de trabajo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces esto fue el proceso de ejemplos. Pasamos a la siguiente, donde vamos a trabajar ya un aspecto mucho más profundo, que viene a ser los trabajos de alto riesgo, ¿no? Que nosotros en el momento de hacer la labor, ¿no? de prevencionista en el marco de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nos vamos a encontrar, ¿no? También con muchos, de acuerdo a los sectores, nos vamos a encontrar con estas tareas y estas labores, ¿no? Aquí ustedes comprenderán que los trabajos de alto riesgo son 9, ¿sí? Así es, efectivamente, ¿no? Estos trabajos de altos riesgos, ¿no? Acá vamos a considerar algunos de ellos, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿no? Los trabajos en espacios confinados, los trabajos en caliente, ¿no? Los trabajos de excavaciones, ¿no? Bueno, excavaciones mayor, ¿no? A 1,50 m, como hemos mencionado, trabajos en altura, ¿no? Trabajos, ¿no? Que están, trabajos eléctricos de alta tensión, ¿no? Trabajos, por ejemplo, de equipos radioactivos, ¿no? También entonces está este proceso, ¿no? Entonces, todos estos trabajos de alto riesgo, nosotros pues los vamos a considerar y a trabajar primero, ¿no? Que todo trabajador debe de contar con una PETAR, ¿no? Esta PETAR, que viene a ser, ¿no? El procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Se va a desarrollar para cada uno de ellos, ¿no? Para cada uno de los 9 que se conocen, ¿no? Y que estos, pues, trabajos de alto riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos puesto algunos ejemplos, como es en altura, espacio confinado, trabajo en caliente y trabajo de excavación. Estos de aquí van a establecer ciertos estándares, ¿no? Procedimientos y prácticas, ¿no? Todos estos estándares, procedimientos, tienen que estipularse mediante el IPRC, ¿no? A través del IPRC, nosotros vamos a identificar y cuando desarrollemos estas actividades, pues estas tienen que complementarse, ¿no? Con un formato, ¿no? Que autorice, ¿no? El desarrollo de estos trabajos, ¿no? Por lo tanto, nosotros pues estas autorizaciones tienen que estar firmadas, ya le dije, por un profesional colegiado, ¿no? Entonces, y habilitado, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, puede iniciar, ¿no? Su trabajo, ¿no? Esta persona, ¿no? De lo contrario, ¿no? Si un trabajador haya realizado sus labores sin estos permisos, entonces está considerado como falta muy grave. Además que en un proceso de un accidente, incluso no podría ser reconocido, ¿no? Son temas legales que también es importante no manifestarles para no perjudicar a los trabajadores. Y hay que decírselos, ¿no? ¿No? A veces dicen, no, pero si es un ratito, 5, 10 minutos, si lo hacemos, ¿no? Entonces, además lo hemos hecho siempre, ¿no? Entonces ahí en este aspecto tenemos pues que nosotros marcar, ¿no? Esta, marcar esta línea, ¿no? De trabajo, ¿no? ¿No? Entonces sobre esa base vamos a desarrollar, ¿no? Las actividades que nosotros desarrollamos en los trabajos de alto riesgo. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a entrar a otro proceso,
que viene a ser, ¿no? El desarrollo, ¿no? De los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, conocidos también como factores de riesgos. Estos de aquí. La siguiente, por favor. Vamos a determinar, ¿no? Que estos, cómo se desarrollan y qué son, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tipos de factores de riesgo. Vamos a conocer nosotros, ¿no? Que los factores, ¿no? De riesgo dentro del proceso de la higiene ocupacional, ¿no? Primero un proceso de definición, ¿no? Que esto se tiene que reconocer, evaluar, ¿no? Y controlar todos los factores de riesgos ocupacionales, ¿no? En función a esto, estos factores de riesgos ocupacionales, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? La finalidad cuando dictamos estos tipos de cursos, ¿no? De esta forma. Y estamos, pues, de una u otra manera, pues, buscando, ¿no? Compensar o saber, ¿no? O buscar otra ubicación siempre, ¿no? Bueno, les decía que el tema de la higiene ocupacional, ¿no? Identifica, parte de su definición es la identificación de los factores de riesgos con la finalidad, pues, que esto prevenga, ¿no? Las enfermedades ocupacionales, ¿no? Asimismo también, ¿no? Vamos a tener dentro de estos, vamos a tener los agentes físicos, son 5, físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, ¿no? De estos factores de riesgo, por ejemplo, hemos ahondado y hemos empezado a conocer muchos más, producto no solamente del proceso de la higiene ocupacional, ¿no? Sino producto de la pandemia, ¿no? Donde se ha profundizado en este aspecto, por ejemplo, los agentes biológicos, ¿no? Los agentes químicos, psicosociales, ¿no? Y ergonómicos luego, ¿no? En el desarrollo y el levantamiento ya de las medidas, ¿no? De las medidas de este proceso, ¿no? Entonces aquí, en el proceso de agentes físicos, ¿no? Se tiene, por ejemplo, ¿no? La identificación que reconoce y evalúa, no, perdón, los monitoreos físicos, ¿no? Que son el ruido, la temperatura, ¿no? Las vibraciones, la iluminación, la radiación, ¿no? Todos estos que afectan físicamente y estos superan eh, el nivel de estos niveles de cada uno de lo que hemos mencionado, y para ello pues se tiene que tomar algunas medidas correctivas, ¿no? En ese proceso nosotros pues tenemos que atender, ¿no? Los agentes físicos de manera directa, ¿no? Luego vamos a tener los agentes químicos, ¿no? Que estos se tienen que medir de manera periódica, ¿no? Debido pues a que en realidad sus riesgos a veces no van a ser muy significativos en forma general, ¿no? Pero que es importante registrar, ¿no? Un plan de monitoreo de los agentes químicos, como es el caso de polvo, vapores, gases, humos, neblinas, ¿no? Y que estos van a presentar en las labores de la instalación, ¿no? Para esto se hace pues, ¿no? unos análisis, ¿no? Que van a permitir, ¿no? Identificar, ¿no? Las sustancias químicas que puedan haber en el ambiente de trabajo, ¿no? Los agentes biológicos tienen que ver, ¿no? Con los peligros, ¿no? Biológicos, como es el tema de los hongos, la bacteria, los parásitos, virus, ¿no? Y que estos puedan presentarse en todas las instalaciones de nuestra organización, ¿no? Ahí, para esto nosotros establecemos, ¿no? Unos planes, establecemos unos programas, ¿no? Que nos permitan manejar, ¿no? El proceso. Los agentes psicosociales, ¿no? Tiene que ver con que el titular, ¿no? Debe identificar e implementar actividades de control, haciendo énfasis en la promoción y prevención, ¿no? De la salud mental, ¿no? Se dice, por ejemplo, ahora que en la actualidad, ¿no? Se tiene que desarrollar un plan de salud mental, ¿no? Algo que no estaba de repente antes estipulado, pero ahora, producto de la pandemia y del tipo de información que a veces recibimos de manera acceso de la ergonomía, ¿no? Les decía, ¿no? Este proceso de las posturas forzadas que tienen los trabajadores y que estos pues tienen que estudiarse hoy en día, ¿no? Ya se estudian mediante, ¿no? Toda una ciencia, ¿no?
que va justamente a interactuar, ¿no? Entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, ¿no? Ojo que aquí no es solamente de lo que el trabajo realice, ¿no? Y que éstas pues pueda prevenir con pausas activas, ¿no? Sino tiene que ver con un proceso mayor a ello, ¿no? Luego, también parte de la ergonomía, lo que tiene que trabajar es la minimización, ¿no? Del estrés y la fatiga, ¿no? Al incrementar el rendimiento, ¿no? En la producción, ¿no? De todos los trabajadores. Entonces, esto también lleva, ¿no? A un proceso de este tipo, ¿no? Y lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Adecuar los puestos y ambientes, ¿no? De acuerdo a la capacidad que tienen los trabajadores, ¿no? En este tema se estudia bastante el tema de la disergonomía, ¿no? Donde pues se evalúa el tema de la repetición, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Luego tiene el tema de las fuerzas excesivas, ¿no? Posturas extrañas, ¿no? Y además también tiene la presión directa, ¿no? Las vibraciones que realizan, ¿no? Todos esos exámenes, ¿no? Se consideran, ¿no? Dentro del proceso disergonómico, ¿no? Entonces ahí también vemos este aspecto, ¿no? Y también cuando hay pues excesos de fríos y calor, ¿no? De los, eh, de los estados, ¿no? En los cuales se encuentran los trabajadores, ¿no? Entonces aquí es importante evaluar, ¿no? Cada una de estas etapas, ¿no? Bueno, como les mencioné, esto es toda una ciencia donde que hay que pues ampliar bastante, hay métodos, ¿no? Para poder evaluarlos, ¿no? Y en nuestro caso de prevencionista, lo que tenemos que realizar, ¿no? Dentro de los exámenes de factores de riesgo, se tiene que reducir o buscar, ¿no? Estudiar estos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Ya estamos entrando a la fase final, ¿no? De esta conversación, donde vamos a ver el tema de los códigos, ¿no? El tema de los colores, las señalizaciones, ¿no? Tanto que se aplica en seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente vamos a ir viendo el tema de los que se aplica en materiales peligrosos, ¿no? Bien, aquí en este tema de los códigos de colores y señalización, la siguiente, por favor, nosotros tendremos, ¿no? Ubicados, ¿no? 4 tipos de colores, ¿no? Como es el conocido, ¿no? El rojo, el azul, el verde, el amarillo, ¿no? La siguiente, por favor, o se cortó el audio. No, tenemos audio. Entonces, en la siguiente lámina, nosotros vamos a ir viendo esos 4 tipos de colores, ¿no? Ahora, esos colores, ¿cómo los vamos a identificar, no? Bien, ya nosotros sabemos, pues, el rojo, ¿no? Es un color de peligro, ¿no? Es un color de prohibición. Entonces, ahí nosotros no vamos a desarrollar, ¿no? Mayor aspecto, ¿no? Cada uno de estos colores están pues definidos, ¿no? Mediante la norma técnica peruana, la 399, ¿no? Punto 010, ¿no? Donde pues estos de aquí, ¿no? Se establecen las señales de seguridad, se hace la combinación de la forma geométrica y luego pues se adiciona el color, ¿no? Las formas geométricas, los colores, ¿no? Nosotros estamos basados, ¿no? En la norma técnica peruana, que es la 399.010-1, y que estas establecen, ¿no? Las señales de seguridad. Estas señales de seguridad se van a combinar con formas geométricas y luego también con colores, ¿no? Todas estos tipos de señalizaciones nos van a dar una indicación general respecto al tema de la seguridad, ¿no? Vamos a ver en la siguiente lámina los colores que se utilizan, ¿no? Para identificar los riesgos, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente lámina. Ahí, como ustedes pueden ver, y les decía hace un momento, el color rojo representa, ¿no? La prohibición, ¿no? Material de prevención y la lucha contra incendios, ¿no? Entonces aquí el color rojo cumple doble función, ¿no? Prohibición y lucha contra incendios, ¿no?
Luego, en el caso del color azul, el color azul representa una obligación, ¿no? Entonces nosotros vemos color azul y ya definitivamente es una obligatoriedad, ¿no? Y ahí van a estar representados, ¿no? Mediante símbolos, ¿no? En el caso del color amarillo, riesgo de peligro, ¿no? Amarillo es riesgo de peligro, ¿no? Donde que algo puede ocurrir, ¿no? Y verde es una información de emergencia, ¿no? Entonces, van a haber combinaciones de colores, ¿no? Entre el amarillo, el blanco, ¿no? O con el color negro, ¿no? Que estos van a ser colores de contrastes, básicamente, ¿no? Las formas geométricas que les decía hace un momento, ¿no? En el caso del color rojo, cumple dos funciones, ¿no? El de prohibición, que es de forma circular, y el de indicativo, ¿no? Que es para la parte de emergencias, ¿no? De color, perdón, de forma rectangular, ¿no? En el caso del azul, que es de obligación, estas tienen su forma geométrica de manera circular. En el caso del amarillo, que son de advertencias, de forma triangular. Y en el caso de comunicación, ¿no? O salvamento, ¿no? De color verde, que también es de forma rectangular, ¿no? Donde hemos visto salida, ¿no? Puntos de reunión, ¿no? Estos letreros, ¿no? Que cada uno de ellos cumplen esta función, ¿no? La siguiente, por favor. Todas estas señaléticas, ¿no? Van a cumplir, ¿no? Todas estos colores y estas formas, ¿no? Y de acuerdo a ellos sus indicativos, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, ¿no? Ahí vamos a ver los ejemplos de estas señaléticas, ¿no? Pues ahí vamos a ver, por ejemplo, en el primer ejemplo, que es de prohibición, ¿no? Que es en el caso del rojo, ¿no? Ahí tenemos pues su forma geométrica, tenemos un círculo, ¿no? Con una línea roja en diagonal. Prohibición, que ya está establecido, ¿no? Su color de seguridad del rojo. Los ejemplos van a ser, pues, ¿no? Prohibido fumar, como ustedes ven en las figuras, prohibido hacer fuego, prohibido tirar objetos, prohibido, ¿no? Depositar objetos, ¿no? Mantener libre el paso. Entonces, esas prohibiciones, ¿no? Van a ser del color rojo y así en esa forma, ¿no? En el caso del azul, ¿no? En el caso del azul tenemos, pues, por ejemplo, de obligación circular, ¿no? Ya hemos mencionado. Y ahí vamos a ver las figuras, ¿no? Las figuras, por ejemplo, de uso obligatorio del casco de seguridad, ¿no? Uso obligatorio de los tachos, ¿no? O cestos de residuos, ¿no? Vamos a ver también el uso obligatorio de guantes, otro uso obligatorio de lentes, ¿no? Y así, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Un tipo de uso obligatorio, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a desarrollar en cada uno de ellos, ¿no? La siguiente, por favor, para poder ir conociendo, por ejemplo, en caso del amarillo y el verde, ¿no? Que también tienen otro tipo de forma. Acá hemos visto las formas geométricas circulares. La siguiente, por favor. En el caso del amarillo, por ejemplo, ¿no? Vemos, ¿no? Que es de advertencia, le habíamos dicho, ¿no? Son acá las figuras, ¿no? Podemos ver riesgo eléctrico, ¿no? Peligro de riesgo eléctrico, peligro de muerte, ¿no? Riesgos de accidentes, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Cuando vamos también conduciendo, ¿no? Las carreteras, vemos bien, vamos observando, ¿no? Que dicen curvas sinuosas, doble a la derecha, doble a la izquierda, ¿no? Entonces estos aspectos también nosotros nos va a generar pues cierta seguridad, ¿no? En las señales de salvamiento que son rectangulares, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Verdes rectangulares. Vemos en el caso de salida, ¿no? Escalera, ¿no? Zonas seguras, ¿no? En caso de sismos, ¿no? Eh, entonces todo eso también vamos a ir encontrando, ¿no? Y, por ejemplo, en la última, que es las señales de equipo contra incendios, ahí vamos a ver, pues, ¿no?
las figuras, ¿no? También les dije que era de color rojo, ¿recuerdan? En este aspecto de color rojo tenemos, ¿no? Extintor, ¿no? Alarmas contra incendio, teléfonos de emergencia, ¿no? Así otras señaléticas más, ¿no? Que vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, puntos de llamado de emergencias a veces también, ¿no? Todos estos puntos, estas señaléticas, nosotros lo hemos visto, ¿no? Y las vamos a ir viendo y de acuerdo a ello, a la utilidad, ¿no? A cómo está establecido nuestro plan de seguridad o nuestro IPRC, tenemos que ir pues utilizando, ¿no? En nuestros diferentes lugares de trabajo, ¿no? Ya sea en campo, ya sea en oficina, ya sea en obra, ya sea en obra. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y ahora en la última vamos a ir viendo, ¿no? El contraste, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Con el color blanco, con el color negro. La siguiente lámina, por favor. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver estos contrastes que se hacen, ¿no? Que son franjas, ¿no? De seguridad que también las hemos visto, ¿no? Pues los hemos visto en los pisos, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿No? Que indican, ¿no? La combinación de color negro con amarillo, ¿no? Obviamente las señales de prevención, ¿no? Cuidado, ¿no? La, la de rojo con blanco. Esto requiere, ¿no? Un tema de prohibición, ¿no? Y lo que habla, por ejemplo, de se me cortó la señal. Bien, entonces lo otro que era, ¿no? De el azul con blanco, ¿no? Que es de obligatoriedad, ¿no? Y blanco con verde, que son de emergencias, ¿no? Entonces esto nosotros vamos a ir encontrando en el piso, en los suelos, ¿no? A veces en las indicaciones, ¿no? Que tenemos que también ir respetando, ¿no? Bien, entonces ahí vamos viendo, ¿no? Las señaléticas, ¿no? Cómo se van desarrollando, ¿no? La siguiente, por favor. Como les mencionaba, ¿no? En el proceso, en el siguiente ya vamos a entrar a ver otros tipos de colores. O en todo caso, los colores similares, pero con otro tipo de indicaciones, ¿no? La siguiente, para poder avanzar, que son el proceso de los materiales peligrosos, ¿no? De acuerdo a las normas técnicas, ¿no? De la NFPA, ¿no? De acuerdo a lo que establece, ¿no? El libro naranja, ¿no? Y que pronto, ¿no? El Perú tiene que ir adecuándose, por ejemplo, lo que viene a ser el libro púrpura, ¿no? Que también ahí se van a ir estableciendo otros tipos de colores ya, ¿no? Como establece el GIH, ¿no? La siguiente, por favor, ¿me logran escuchar? Bien, perfecto, justo ahí. Entonces ahí les veíamos nosotros, ¿no? Le decíamos, ¿no? Lo que nosotros conocemos, ¿no? Como el diamante, ¿no? De los materiales peligrosos de la NFPA, ¿no? De esta norma, nosotros vamos a ver otro tipo de colores también, ¿no? Que es el azul, ¿no? Que es el rojo, el amarillo y el blanco, ¿no? ¿Qué representa el azul, por ejemplo? El azul representa, ¿no? Peligros contra la salud, ¿no? Eso es lo que representa el azul, ¿no? Peligros contra la salud. ¿Qué representa el blanco? El blanco representa peligros o riesgos específicos, ¿no? ¿Qué representa el rojo? Peligros de inflamabilidad, ¿no? Productos inflamables. ¿Qué representa el amarillo? Representa las sustancias reactivas, ¿no? Eso es lo que representa cada uno de estos colores, ¿no? En este caso, no. El azul, ¿no? Ahí podemos ir viendo, ¿no? En algunos casos, se tiene, ¿no? En números, ¿no? Por ejemplo, en el caso del azul, desde el 0 al 4, donde el 4 es mortal, y de ahí va disminuyendo hasta el 0, que es material normal, ¿no?
En el caso del rojo, igual del 0 a 4, ¿no? Como hemos visto, inflamabilidad, ¿no? El 0 representa producto no inflamable y el 4 representa, ¿no? Mantener, ¿no? Atajo de altamente inflamable, ¿no? Entonces tenemos esos rangos, ¿no? Y en el caso del amarillo, igual del 0 a 4, donde el 0 es estable y el 4 es, ¿no? Puede detonar, ¿no? Entonces ahí tenemos este rango, ¿no? De números y colores, ¿no? En estos tres tipos de rombos, pero en el caso del riesgo de peligros específicos, ahí vamos a tener letras, ¿no? Donde vamos a tener, pues, ¿no? Si es oxidante, ácido, alcalino, corrosivo, ¿no? No utilizar agua o riesgo de radiación, ¿no? Entonces, estos aspectos nos va a generar también mediante este rombo, ¿no? O este diamante de materiales, nos va a generar, pues, las indicaciones para cada uno de los casos, ¿no? Y sobre ello, pues, nosotros tomaremos, pues, nuestras determinaciones, ¿no? Interpretativas, ¿no? Para cada uno de los casos, ¿no? La siguiente, por favor, incluso en planes de contingencia, también, ¿no? El transporte de materiales peligrosos, ¿no? Incluso se trabaja, ¿no? Una matriz, ¿no? La siguiente, por favor. Ya eso amerita también, ¿no? Unas explicaciones mayores, ¿no? A veces para poder desarrollar estos tipos de elementos, ¿no? Bien, entonces también vamos a ver, ¿no? En una de las últimas partes ya de este presente curso, ¿no? Que ha sido bastante, y aquí vamos a ver el proceso de lo más importante, ¿no? De orden y limpieza, ¿no? En el caso de orden y limpieza, nosotros debemos mencionar, ¿no? Que todo trabajo, ¿no? Tanto de inicio hasta fin, ¿no? O inicio, antes, durante y después, tienen que mantenerse limpio, ¿no? Por lo tanto, debemos de cuidar, pues, ¿no? Que nuestro puesto de trabajo se mantenga limpio, no haya cosas innecesarias, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa clasificar y depositar, ¿no? Significa cerrar los cajones, ¿no? De los escritorios, guardar los recipientes, ¿no? En lugares seguros, ¿no? Significa que los pasadizos, ¿no? Estén totalmente liberados. Significa, pues, ¿no? Que no debemos dejar objetos de vidrio, ¿no? En los bordes. Y asimismo también mantener los escritorios ¿no? Sin papeles y colocar toda la documentación que tengamos en estantes, ¿no? Entonces, con esto, más o menos, cerramos, ¿no? Esta etapa de este curso en su segundo módulo, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Bien, entonces ahora pasamos a la segunda etapa, ¿no? Que viene a ser las consultas, ¿no? Por lo cual agradezco a cada uno de ustedes por su comprensión y su paciencia, ¿no? Frente a algunas interrupciones que también hemos tenido durante el curso, ¿no? Muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por la gran capacitación, como lo he mencionado, ¿no? Que es extensa. Se ha desarrollado en 2 partes y hoy día estamos finalizando con la segunda clase.